Comenzar. Hola a todos los que nos están mirando. Hoy estamos muy felices, May y yo, porque estamos haciendo este evento para celebrar el Día Internacional de la Fauna Silvestre. Como todos sabemos, es un tema súper importante, así es que nosotros no quisimos pues dejarlo pasar y el día de hoy tenemos preparada una plática pues, muy interesante acerca de los ajolotes. Porque además, Así déjenme es, contarles que es uno de los animales favoritos de May, ¿verdad, May? ¿Cómo estás? es cierto. Sí, bien, gracias, Luz. Cierto, sí es. Este, Así es. bueno, me encantaría comenzar primero, justamente como comenta Liz, es por el Día Internacional de la Fauna Silvestre. Es un día muy importante que tenemos que pues, hacer conciencia, no solo con los ajolotes, sino que con muchísimos animales más. Pero bueno, prosigamos. Vamos a empezar con la mitología de. ¿Le puedes picar a la siguiente? Ahí, Sí. excelente. Es justamente la leyenda de la creación del Sol y la Luna. En esta mitología aparece el ajolote. Deja el pasado, ¿va? ¿Ese está bien? Ese, sí, es Elis. Gracias. Ahorita ponemos el otro. Pero bueno, les voy a contar rápido la leyenda. Está muy padre. Bueno, al principio no había nada. Estaba vacío. No había ni tiempo, ni luz, ni nada. Estábamos en completa oscuridad. Y entonces los dioses decidieron reunirse en Teotihuacán y dijeron que dos se tenían que sacrificar para poder iluminar al mundo y pues que pudieran ver. Entonces, Tecacistecatl, un dios hermoso pero arrogante, y Nanahuatzin, un dios feo y humilde, fueron los elegidos para poder sacrificarse y darle luz a la tierra. Entonces se dirigieron al Teotexcali, que es el fuego, es como un fuego eterno que ardió por, bueno, bueno, olviden el eterno. Ardió por 4 días y Tecutzticatl trató de lanzarse al fuego, pero este dios arrogante le dio miedo, entonces trató de intentarlo una vez y se hizo para atrás. 2 veces y no pudo. 3 y tampoco. Entonces se hizo a un lado y dejó a Nanahuatzin intentarlo. Y Nanahuatzin, sin pensarlo, literal se puso a la orilla del fuego y se lanzó. Entonces, Tecusistecatl, al ver eso, la osadía y el valor del otro dios, dijo, yo también puedo. Entonces se lanzó. Y ya fueron los dos. Y los dioses vieron al cielo y vieron dos hermosos soles, o sea, uno del dios arrogante y otro del dios humilde. Pero no se movían, entonces fue como de rayos, ahora qué hacemos, ¿no? Entonces, platicando, decidieron que entonces tenían que sacrificar todos para poder darle movimiento al sol y a la luna. Entonces, el dios Ecatl, perdón, se me hacen un poco confusos los nombres, decidió ser el que se iba a encargar de los sacrificios. Entonces, uno tras otro, perdón, estaban siendo sacrificados y hasta que llegó al dios Xolotl, un dios perro, hermano gemelo de Quetzalcóatl, iba a sacrificarlo a él, pero al dios Xolotl le dio miedo, entonces escapó, se echó a correr y con el miedo de no morirse, se fue corriendo y se hizo un maguey y después se hizo una planta de maíz. Pero Catú dijo, no, o sea, no te vas a escapar y lo siguió persiguiendo. Entonces Xolotl, al ver eso, siguió huyendo, 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 hasta que se fue al agua, cayó al agua y se convirtió en una xolote. Creyó que iba a estar en paz, pero no fue así, porque Ecatl lo encontró y lo mató. Entonces no, Xolotl no se salvó, fue sacrificado al final, pero el sol y la luna empezaron a moverse. Entonces tiene un lado bueno esa historia. La cosa es que esta mitología nos abre camino para empezar a platicar sobre las características del ajolote, porque en condiciones normales viven en un estado de neotenia, o sea, juventud permanente. Ahorita al rato vamos a platicar de eso, Uh-huh. Sí. pero está muy curioso porque justamente congenia con el mito de que Xolotl y sus ganas de no morir se convirtió en una criatura que no envejece. Entonces está súper, súper, súper interesante eso. Bueno, así como vemos su presencia en las mitologías
bueno, en la mitología, en la cultura mesoamérica, hace muchísimos años, también está en nuestra cultura presente, lo tenemos literal, tiene muchísima presencia en nuestra cultura. Y ahora sí, Liz, pues ahí, muchas gracias. Lo podemos ver simplemente en el poema de Octavio Paz, Salamandra, que justamente nos narra esta parte de la mitología que les comenté en estas simples, en este párrafo. lo pueden leer, o bueno, se los leo rapidísimo porque está muy, muy padre. Octavio Paz dice: no late el sol clavado en la mitad del cielo, no respira. No comienza la vida sin sangre, sin la brasa del sacrificio. No se mueve la rueda de los días. Xolotl se niega a morir, a consumirse. Se escondió en el maíz, pero lo hallaron. Se escondió en el maguey, pero lo hallaron. Cayó en el agua y fue el pez a Xolotl, el dos seres, y luego lo mataron. Comenzó el movimiento, anduvo el mundo y la procesión de fechas sin nombres. Entonces está súper padre, porque literal, toda esta mitología, que puede ser muchísimo más grande, él la hizo chiquita y la plasmó en su poema. Entonces está muy, 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 muy interesante. ¿Puedes darle a la otra? Sí, Liz, porfa. Sí. Muchas gracias. Bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, literal está en nuestra cultura. Hay murales, hay pinturas, hay la imagen de abajo a la derecha es un alebrije que se pusieron en una exposición de alebrijes en Chapultepec. Podemos ver que hay personas que se tatúan el ajolote, porque realmente es un ser muy mexicano, completamente mexicano. Puedo atreverme a decir que es lo más mexicano que hay de seres, porque no se reproduce en estado silvestre en ninguna otra parte que no sea en Xochimilco, en la Ciudad de México, que ahorita platicamos un poco eso, exacto, en el Valle de México. Entonces realmente es un símbolo de nacionalismo, de identidad, que tatuárselo es algo completamente, pues, lógico. O sea, si quieres tatuarte en México, tatúate un ajolote. Entonces está muy padre. Podemos ver calcomanías que se han hecho en nombre de los ajolotes, y aquí, por ejemplo, que no solo está en pinturas, tatuajes, arte visual así, sino que también está en la literatura. Lo podemos leer, por ejemplo, bueno, tengo el teléfono encima de ese libro, pero tengo el libro de Axoloteada, que es el de en medio, que está muy padre, que es de Jorge Bartra, es buenísimo, les recomiendo, si quieren saber de ajolotes, les recomiendo ese libro. Está Julio Cortázar, que hizo en su viaje a París, en un viaje a París, perdón, se dio cuenta de lo asombroso que eran los ajolotes y empezó a escribir sobre ellos, de una forma muy, muy increíble. Y el poema el fragmento que les acabo de leer, de Octavio Paz, que podemos ver que también está increíble. Entonces, pues, hay presencia de él en México, sí. Por ejemplo, Cortázar, que es argentino, también en otras partes de Latinoamérica también hace presencia. ¿Puedes darle al otro, por fin, Liz? Sí. Y hace presencia justamente en Latinoamérica, pero también del otro lado del mundo, en Japón. La embajada japonesa creó a Lupita. Lupita es un personaje, como lo ven, está súper bonito, rechoncho, y lo hicieron con el propósito de que los japoneses apoyaran al mejoramiento del ambiente de Xochimilco, que de hecho es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, podemos ver su influencia en todo el mundo, literal en todo el mundo. Y Lupita es muy famosa, hay muchos souvenirs de ella. O sea, si alguien alguna vez ha ido o va a Japón, puede ver que Lupita es famosa. ¿Puedes darle al otro, por favor? Sí. Y bueno, como vimos, en la cultura está, ¿no? Y está súper padre, es muy interesante. Y para entrar ahora a lo biológico, me gustaría leerles este fragmentito de Salvador Elizondo en su trabajo biológico de Ambystoma tigrinum, que dice: todo en ellos delata una profunda nostalgia del lodo, el habitante ideal de un medio ambiguo, el fango, que no es ni líquido ni sólido, como el ajolote, no es ni acuático ni terrestre, ni cabalmente branquial ni totalmente pulmonar, sino ambos o ninguno a la vez.
Entonces, este fragmento me encanta muchísimo porque justamente te deja pensando, pues sí, el ajolote es realmente interesante. Y lo vamos a ver a continuación, y lo seguiremos viendo a continuación, que vamos a ver ahora el aspecto Así es. biológico. Liz, Sí, ¿puedes ya que hablamos un proseguir con esto? poquito del asunto cultural del ajolote que está presente no solo aquí en México ni en Latinoamérica, sino en otros continentes, pues no es de sorprender que así sea, porque pues el ajolote tiene aspectos biológicos bien interesantes. Para empezar, es un anfibio muy asombroso justo porque pues tiene características que capturan la atención de muchas personas, como ya lo dijimos, alrededor del mundo. Y esto se debe a que tiene pues, características bien especiales. Por ejemplo, el asunto de la neotenia, que es la conservación del estado juvenil en su estadio adulto. Esa es una de las cosas muy pues, interesantes, ya que pues, en el estado adulto del ajolote pues, conserva estas estructuras que normalmente, como lo vemos en otro tipo de anfibios, desaparecen. Así es que esa es una de las condiciones muy importantes, además de que es un organismo propiamente endémico de la localidad de aquí, del Valle de México. Otra cosa también que es muy interesante es que tiene la capacidad de reproducirse conservando pues justo las características que ya les comenté. Y además, algo que ha fascinado a muchos es su capacidad de regeneración. Esta capacidad es muy, muy interesante, les voy a platicar un poquito más adelante. Pero bueno, el ajolote en la ciencia es algo ¿Crees que que, puede ser algo de la reproducción rapidísima? algo acerca del... Rápido, rápido. Tantito te quito la palabra a 2 segundos. Ok, Algo que está adelante. muy interesante de la reproducción de los ajolotes es que justamente, como Liz comenta, están en un estado de neotenia, o sea, juventud, como digamos, permanente, y su forma de reproducirse es una forma bien interesante porque no tienen contacto entre ellos, o sea, no es como los perros, como las ranas que tienen contacto, no, ellos literal, el macho deja los espermatóforos en la superficie de donde estén y la hembra va por los espermatóforos, los recoge en la cloaca, los fertiliza y otra vez los vuelve a soltar y en 10, 14 días ya están listos para nacer. Entonces está súper interesante esto porque es como justamente son jóvenes y no llegan a ese, no sé, se me hace muy interesante esto de que no tienen contacto entre ellos. Es como, no sé si, señorita bióloga, usted dígame si hay más animales que hagan esto de no tener contacto, porque está muy No, interesante y más por la idea de la juventud. Ah, no te escuchas, te muteaste. Ya. listo. No, de hecho es el único animal que tiene ese comportamiento en cuanto a la reproducción y esa es otra de las características por las cuales se ha tomado como modelo de estudio para un montón de protocolos, de investigaciones, de tesis. Hay muchísimos artículos que hablan justo al respecto. Así es muy interesante. Okay. Todo en él. Sí, bueno, gracias. Pero Eso bueno, era lo que quería decir. no, no pasa nada. El ajolote, de hecho, incursiona en el asunto de la ciencia. Sus primeras aproximaciones, descripciones y el conocimiento que se sabe se hicieron presentes desde la época colonial, más o menos entre los 1500 y 1800, y personajes religiosos, hay muchos nombres de monjes, de católicos, que describen la maravilla del ajolote en muchos libros o artículos, y entonces la especie fue descrita formalmente con el nombre científico de Girimus mexicanus por unos autores y actualmente se conoce como Ambystoma mexicanum. Desde ese momento a la fecha se han escrito muchos y numerosos manuscritos científicos sobre la especie y los primeros estudios se hicieron por naturalistas por ahí de 1800 y algo, hace pues mucho tiempo. Y hoy en día, pues sigue siendo el ajolote pues un objeto de estudio de muchas ramas. Hay muchas colaboraciones y pues muchos artículos. Hasta la fecha existen aproximadamente un total de 190 artículos escritos por revistas famosas de ciencia que contienen palabras que, bueno, así lo leímos, que contienen palabras que relacionan directamente al ajolote.
Así es que pues, muchas personas están hablando de él y pues les comento que no por nada, es un animal bien interesante. Y una de las cosas que lo hace muy interesante justo es esto. Se hizo un grupo de estudio por científicos muy importantes en todo el mundo y la revista Nature publicó un artículo justo que habla acerca de cómo se secuenció el genoma del ajolote. Y resulta que hasta ahora es el más grande descrito y que tiene, y justo esto explica la capacidad de regeneración que tiene. Actualmente no hay un mecanismo que describa por qué, pero los científicos relacionan que como tiene más pares de bases, tiene mucha más información genética, proporciona pues esta capacidad. Entonces, pues tan es una capacidad muy grande que es 10 veces mayor su genoma que pues el de nosotros. Entonces, fue este artículo que es muy extenso y pues, muy importante, describe pues, cómo muchas personas se interesaron por el tema y era muy importante saber por qué el ajolote puede regenerar sus tejidos, su sistema nervioso, su sistema cardíaco también, las extremidades. Entonces, ellos relacionan que si descubren cuál es el mecanismo, pues podrían encontrar incluso la cura del cáncer. Incluso también se habla acerca de que muchos mamíferos en particular tienen esta especie de mecanismo de regeneración, pero que conforme va pasando el tiempo y conforme nos vamos haciendo adultos lo vamos perdiendo. Y un ejemplo del que se habla mucho es que cuando somos bebés y estamos en fase embrionaria, en la placenta, las membranas de las manos se conservan y se hace pues referencia a las manos de algunos anfibios como este, que tienen membranas entre los dedos, pero que poco a poco, por mecanismos como la apoptosis, pues estas células se van eliminando, se van destruyendo, y entonces pues queda la forma pues normal de la mano. Así es que una de las cosas muy importantes que queremos comentarles es que pues el futuro del ajolote es incierto, ya que actualmente se ha observado un número disminuido de ejemplares, particularmente en el lago de Xochimilco, que es en donde viven. Y pues al parecer no sirve como de mucho su origen, ni la capacidad de regeneración, ni las mil maravillas de las que podemos hablar, porque pues eso no le está sirviendo de nada, ya que pues sí, ¿no? El ajolote está a punto de desaparecer y unas de las causas pues son que se ha reducido y se ha contaminado los cuerpos de agua en donde vive, además de que se ha registrado una sobreexplotación de la especie porque es consumido como alimento. Incluso hay personas que los cazan y los ponen en remedios de pomadas para los dolores articulares. Se usa también, adelante. Sí, sí, sí. No, sí, justamente eso. De hecho, antes, en la medicina tradicional, se hacía aceite de ajolote para curar la fiebre tercina, perdón. Entonces, sí, o sea, digamos que sí está en nuestra cultura su imagen, pero también lo beneficioso que puede llegar a ser en ciertas enfermedades. Pero justamente, pues es una sobreexplotación porque hay gente que simplemente lo llegaba a cazar para comérselo y pues... Sí. Sí, incluso todavía hay sitios aquí en la ciudad que son catalogados como lugares exóticos en donde comprar todo tipo de animales y se vende. Se vende para pues, platillos y pues yo no entiendo mucho cómo por qué, pero bueno, es una de las razones por las que los especímenes están siendo afectados y se están pues, reduciendo en número, justo como remedio tradicional. Y además de la introducción de especies exóticas de peces en su hábitat. Y si eso no fuera poco, pues las enfermedades. Ellos también son blancos de enfermedades de virus y bacterias y hongos propiamente de los animales, específicamente de los anfibios, que también los atacan y los enferman. Entonces eso pues merma la producción de ajolotes. Y justo hablando de las especies invasoras, ¿se acuerdan que en uno de los eventos que participamos, particularmente en la Fiesta de la Ciencia y las Humanidades del año pasado, hablamos acerca de la introducción de especies invasoras? Bueno, les voy a contar un poquito más de qué se trató ese estudio.
Si no recuerdan ese video, lo pueden checar en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, allí también está publicado, para que entiendan un poquito más de qué estamos hablando ahorita, pero bueno, resulta que un grupo de ecologistas y de biólogos decidieron hacer un experimento controlado para conocer si había una interacción entre especies de anfibios, en particular el ajolote, y peces. Estos peces eligieron peces pues sencillos de producir, particularmente tilapias y carpas, que estaban en otro estanque totalmente diferente. Entonces, lo que pasó fue que el ajolote estaba viviendo en el lago de Xochimilco, deciden incorporar a estos peces en los lagos, pues para ver qué pasaba, ¿no? Y lo que sucedió es que estas especies de peces, unas me parece que son las tilapias, se comen los huevos, y las otras se comen los alevines, que son las crías recién eclosionadas de los huevos. Se las comían. Entonces, en vez de observar algún tipo de simbiosis, lo que pasó es que estos peces depredaron a la mayor cantidad de huevos y de ajolotes jóvenes. Otro estudio demostró que la especie como más delicada y la que se tiene que preservar más eran los ajolotes jóvenes, ya que ellos aseguraban que esa especie se iba a preservar, no tanto los huevos, sino los ajolotes pues, jóvenes. Entonces se los empezaron a comer. Así es que este experimento, que fue de alguna forma apoyada por las autoridades, en los años 80, 70 más o menos, fue con la intención de generar pues, proyectos que apoyaran la producción de estos animales y además de que creciera de alguna forma el ingreso, ¿no? a este lago. Pues no resultó, no salió bien. Así es que en vez de causar un bien o de tener información pues buena para la preservación de esta especie, lo que pasó es que pues la producción de ajolotes pues se vio drásticamente disminuida al punto pues justo de la extinción. En algún momento, me parece que en el año 1860 se registró una población de más de 2,000 ajolotes en un espacio de unos 2 kilómetros en el lago Xochimilco. Bueno, pues a la fecha, hace 2 años se hizo un nuevo conteo y en ese mismo espacio solamente encontraron aproximadamente unos 20. Okay, imagínense el impacto y lo que este experimento pues hizo a la población de ajolotes. Entonces, pues ahora esa población está muy disminuida, muy lastimada, y pues este proyecto en ningún momento pues midió las consecuencias y pues hasta ahora las estamos viviendo y padeciendo porque pues el ajolote está en una lista muy importante de los animales que están a nada de extinguirse. Y esto sumándole con que pues nosotros no apoyamos disminuyendo la contaminación y vamos a los lagos, tenemos basura y un sinfín de cosas que pues en vez de ayudar pues nada más empeoran la situación del ajolote. Así es. Pero bueno, para tratar de resolverlo, se han hecho muchos proyectos para pues tratar de generar conciencia en las personas principalmente, y una de estas iniciativas fue el Museo Nacional del Ajolote, que se llama Ajolotitlán. Aquí les estoy mostrando pues sí, el principio de su página, y la verdad es que es muy interesante, tiene muchas actividades, tiene muchas fotos, tiene un blog. Esta iniciativa se hizo en el 2017 justo con el objetivo de pues, promover, preservar, difundir y generar conciencia, que es muy importante el rescate de esta especie endémica de la cuenca del Valle de México, porque como bien lo dijo Maya al principio, esta especie solo se registró sí, o sea, pues nació aquí, en el Valle de México, en el lagos de Xochimilco, Cuemanco y Chalco. Actualmente solo se reduce a los ajolotes salvajes, por así decirlo, están en Xochimilco, ya no en los demás sitios. Entonces, pues esta página, este museo tiene un blog con un montón de actividades, incluso ahí nos hacen mención de que el 1 de febrero se conmemora el Día Nacional del Ajolote Mexicano, y hay encuentros de ajoloteros. Es una página muy, muy interesante. La verdad es que si les gustan los ajolotes, que son muy bonitos, les recomendamos que la visiten y que pues ustedes mismos vayan haciendo conciencia de que pues es muy importante que nosotros generemos acciones para pues que ellos
se produzcan y no sean otra especie en la lista de los animales en peligro de extinción o que ya están extintos. Entonces, otra de las cosas que está haciendo el gobierno de la ciudad es hacer proyectos e iniciativas que apoyen a la restauración de su hábitat. Entonces, es muy lamentable. Yo, por ejemplo, hace un par de años tuve la oportunidad de ir a Xochimilco y pues así está, como se los muestro. Bueno, así estaba en ese momento. Había muchísima basura, ya no había ¡ay, perdón! Ya no había muchos animales. O sea, la verdad es que el lugar se deterioró muy rápido y gran parte pues, por nosotros, ¿no? Por los humanos, que no ayudamos a que el hábitat de este animal pues se conserve. Pero pues podemos hacerlo. Está en nuestras Sí, manos. de hecho, sí, definitivamente lo está. Bueno, de hecho, una de las razones por las que sí sigue con nosotros, pues es por ese tipo de iniciativas que comentabas, o por la adopción legal que llegan a ver de los mismos ajolotes, de personas de buen corazón que se deciden a invertir su tiempo pues en cuidarlos, porque es un animal delicado. Pero justamente son animalitos muy sensibles, como decía Lisa hace rato, que sí tienen infecciones fácil, pero también se estresan fácil y pueden, pues sí, o sea, el estrés pues le afecta a todo el mundo, ¿no? Hasta a los pobres animalitos y a los ajolotes. Entonces, vivir en zoológicos, en cautiverios, en todo ese tipo de cosas hace que se estrese. Entonces, eso no es algo viable para ellos. Y este tipo de acciones, de limpiar el lago, de hacer aplantes. Los aplantes son como canales que se hacen alrededor de las chinampas, que es para que ahí estén viviendo tranquilos de una manera silvestre en la que se puedan reproducir de una manera natural y que no se estresen, pues, y se puedan seguir reproduciendo sin que las carpas y las tilapias los ataquen, como comentaba Liz, que justamente esa es como la opción más viable para que ellos vivan felizmente en un medio natural silvestre, Sí, crear volver a crear un ambiente para ellos, porque pues vamos, nosotros mismos los hemos afectado, sí. pues nosotros mismos hay que arreglar eso. Así es, y es súper importante, ya que muchos científicos de todo el mundo van a verlo porque tienen una capacidad, ¿no? Parezco repetida, pero es cierto. Incluso si en algún momento se llega a descubrir el mecanismo, se habla hasta de la cura del cáncer. O sea, pueden imaginarse el impacto tan grande que tiene pues la información genética del ajolote. Entonces, pues si ya no hay especies, si ya no hay ejemplares, pues de dónde se van a hacer estos estudios. Y pues el Exacto. futuro de estas enfermedades, pues dudo mucho que cambie, ¿no? Si no apoyamos a que se conserve. Aún así, hay países que se llevan ejemplares, allá los producen, allá los cuidan y los usan como objeto de investigación. Pero de todas formas, pues que no se les olvide que es mexicano y que está en nuestras manos, pues cuidarlo. Sí, 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 es Así el es. ser más mexicano que se imagina, literal, no hay en otra parte, o sea, águilas hay en otras partes, nopales hay en otras partes, ¿no? Que son los emblemas de la bandera, pero el ajolote es mexicano, no está Se en no, otra parte. sí, se Exacto. no hay. Está súper interesante, la verdad. Pues sí, literal, o sea, sí. Los invitamos completamente a investigar más sobre el animalito, a poder no contaminar los lugares cuando vamos de turistas quizá, o hasta unirnos a proyectos que hay de este tipo de restauración. Entonces sí, Ujú, es algo muy importante. sí, así es. Si tienen la oportunidad de Exacto. visitar el museo o de leer un poco más, hay un montón de información, de libros, de artículos, pues háganlo para que Sí, se sí, sí. maravillen más con el ajolote. Sí, cañón. Sí, son unos animalitos muy interesantes. Miden como 30 centímetros, o sea, no son No son muy grandes. tampoco gigantes, sino, y son increíbles. O sea, todo lo que pueden hacer y son una cosita. Sí, Están bien padres. Sí. ¿Te así es. parece si leemos Ay, los comentarios? sí, 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 sí. Dice con Beltrán, una causa ahora es la construcción del puente vehicular de Xochimilco. Están desecando lo último que queda del humedal. Pues sí, justamente es triste Sí, claro. porque, pues vamos, como comentaba Liz, fue igual un programa del gobierno el hecho de introducir la especie de la carpa. Entonces, pues creo que queda más en la conciencia de
de los ciudadanos que ya dejarlo en manos del gobierno, ¿no? Entonces sí hay que hacer conciencia y tratar nosotros mismos hasta de entrar a programas, tratar de hacer más cosas, porque vamos, el puente vehicular ya no creo que se pueda parar, entonces hay que hacer algo nosotros mismos. Así es. Nos saludan desde el criadero Miquistli de Pachuca Hidalgo. ¡Ay, hola! ¡Qué padre que tengan un criadero! Eso está increíble. Si en algún momento pues, podemos colaborar para invitarlos a que vayan al criadero o así, estaría increíble. Así es que, con Beltrán, saludos. Gracias por vernos. ¿Sí estás ahí, May? ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Ay, no, creo que May ya me dejó. Bueno, no importa. Había otro comentario de Jean-Pierre Bautista, la filosofía diferente del cristianismo. Sí, hay libros muy interesantes que hablan acerca de cómo la poesía también, los ajolotes, pues llegaron y los poemas, los fragmentos de poemas que leyó Maya al principio, que están muy bonitos, que nos gustaron mucho, están bien padres. Y también algo muy interesante es que justo las primeras personas que empezaron a investigar acerca de los ajolotes no fueron científicos, fueron personas que se dedicaban a predicar la palabra católica. Muy bien, no encontramos registro de cómo fue que esta información llegó a ellos, pero sí, eso también está muy interesante y además, pues el año en el que se empezó también está padre. Así es que muchas gracias a todos por vernos, por compartirnos. Ay, sí, muchas gracias por vernos. Y sí, ojalá que sí, igual y podemos escribirnos, mandarnos un mensaje y con mucho gusto lo podemos hacer. Porque pues ya vimos que sí, también les gustan a ustedes los ajolotes, así es que está padrísimo. Creo que ya perdí a Mai, no la encuentro, pero nos da mucho gusto poder platicar con ustedes acerca de estos temas bien interesantes. Y bueno, esperamos que nos sigan en la página de Facebook, en nuestro canal de YouTube, y que estén pendientes de los siguientes eventos, porque, como ya les dijimos, hay muchas otras cosas. El siguiente, si no me equivoco, es el Día de la Mujer. Vamos a dar una charla. ¡Ay, lo siento! Una charla bien interesante. Déjenme ver. ¡Ay, pues creo que ya llegó ahí, para que nos despidamos juntas! Se me sobrecalentó el teléfono, perdón. ¡No! No te preocupes. Ya llegué. Vale. Escuché casi lo último que decías, que sí, el Día de la Mujer, este próximo evento que viene, va a estar muy padre. Sí. Vamos a tener una plática sobre la primera mujer matemática, que no es Hipatia, es otra mujer, que es muy interesante, se van a sorprender bastante. Los invitamos. El 8 a las 6 de la tarde. No sé si leíste el comentario de Diana Nat Arellano. Ay, no, pero ahorita lo leemos, no te preocupes. Se me hizo muy curioso. Que es la del... Que se sienten como... Sí, el 8 de marzo, la primera mujer matemática. A ver, déjame ver los comentarios otra vez, porque nos quedamos en eso. Ya no... sí, aquí está. Dice, se sienten como gomitas mojadas. Y se me hace súper padre porque justamente adentro del agua se ven como piedritas. Bueno, los ajolotes negros, los rosas se ven más tersos, pero los negros se ven como si fueran piedras. Pero justamente no te imaginas que al tocarlos van a ser tan suaves. Pero sí, sí, justamente son muy suaves. Yo creo que más suaves que un delfín. Son muy, 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 muy suaves. Son muy padres. Sí, si tienen la oportunidad. Uy, lo siento. de tocarlos, de verlos, de visitarlos, háganlo. Sí, justamente. El Mao León dice, buenas noches desde Colombia. Oye, qué increíble. Sí, la verdad que sí, muchísimas gracias. Oye, Mao, muchas gracias por vernos. Sí, nos hace muy feliz que nos escribas. Sí. Ajá, justo en la historia mexicana, lo que compartíamos. Un abrazo. Tienes 6. Ay, qué padre. Sí, ten mucho cuidado, espero cuidarlos.
También te mandamos un abrazo, Mau. Cuídate mucho. Gracias por seguirnos y por estar con nosotras ahorita en este evento. Sí. Sí, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Si tienen algún otro comentario o algo así, que nos quieran Sí, comentar algo más, pues estamos aquí, los estamos leyendo. Este, sí, sí, sí. ¿qué más? Un abrazo. Tienes 6. Ay, qué padre. Connie Beltrán nos manda saludos desde Mixtli, Pachuca. Entonces, muchísimas gracias. Sí, que tiene un criadero ya, y ojalá y pronto podamos hacer algo, una colaboración ahí, invitarlos a todos al criadero. Claro que sí, Mostrar un nos da video, mucho ¿no? gusto. Sí. Sí, Sí. Así, sí, cualquier cosa que quieran comentarnos, enviarnos fotos sí. quizá de sus ajolotes, pues estamos aquí, los podemos, quizá luego hacemos otra charla invitando a personas que sean expertos Sí, en el tema y podamos platicar. De hecho, Mau, León, si algún día te gustaría salir con nosotros y platicarnos de tus ajolotes, de la experiencia que es cuidar ajolotes, porque ay, sí. es muy complicado, entonces sí estaría muy padre. Pues no sé, Liz, si quieras comentar algo más. No, pues nada, agradecerles a todos por estar con Ateneo Paradigma, por compartirnos, por comentarnos, por escucharnos y recordarles que hay mucha más información y más videos en nuestra página y en el canal para que nos sigan, nos comenten y sigamos compartiendo con ustedes. Así es, muchísimas gracias a todos. Y pues, creo Sí, que es gracias eso. a todos. Nos seguimos viendo en los otros eventos Gracias que a vamos a todos. seguir. Claro que sí. Por ahí nos vemos. Gracias a todos. Un besote. Cuídense mucho. Bye. Adiós.